sección de electrotutorial de virtualedu.es. Profesor, soy Ignacio Canela y cualquier duda, info@virtualedu.es. Vamos a hablar hoy brevemente, hago un resumen de los condensadores. Condensadores en inglés se llaman capacitors. ¿Veis lo que tienen? Un condensador es capacidad. Un condensador se escribe con este símbolo, dos barras paralelas cortas. Esto es un condensador. Es un almacén de electrones, vamos a decirlo, almacén de electrones o carga eléctrica. Bien, entonces vamos a poner el caso aquí, que tenemos una fuente de electrones, voltaje, polo positivo, barra larga, barra corta. Tenemos aquí una resistencia y seguido tenemos un condensador. Y vuelta. Una resistencia, hemos hecho un cuadrado, podría ser un tipo así también. Y aquí el condensador. A esta resistencia vamos a ponerle que tiene 100 ohmios. Y el condensador, los condensadores tienen muy poca capacidad. Normalmente se utilizan los microfaradios. Vamos a poner la capacidad de este condensador que es 100 microfaradios. Recordamos que mili es 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6, pico y nano. Pico será 10 a la menos 9 y nano 10 a la menos 12. Normalmente utilizaremos microfaradios, que es 10 a la menos 6. En los condensadores, las resistencias suelen ser en ohmios o incluso en kiloohmios. Bien, entonces lo que sucede aquí, suponemos el sentido normal, tradicional de la corriente, que no es el real, porque los electrones irían del negativo al positivo, pero aquí suponemos que la corriente, de color, va en este sentido. Aquí tenemos la intensidad de la corriente, atraviesa la resistencia y llega al condensador. El condensador tiene dos placas. Una, lo que hace el condensador es acumular. El condensador sería equivalente a como si hubiera aquí, llega a la tubería en lugar de electrones que fuera con agua y tienes un depósito que se llena. Entonces irían llegando aquí los electrones con la corriente y se iría llenando poco a poco el condensador. Hasta que llega un momento en que, esto en principio está cortado por ahora, el momento en que esté ya el condensador lleno, la corriente ya no podrá y se cortará el flujo. Por lo tanto, así como la resistencia, cuando hablamos de la resistencia, no es función del tiempo, o sea, la resistencia funciona siempre igual, el condensador veremos que depende del tiempo. O sea, no es lo mismo a los 0 segundos, al 1 segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 4 segundos, a los 5 segundos. Vamos a suponer que tarda 5 segundos en llenarse. Cada segundo va entrando aquí electrones y se va llenando el segundo 1, el segundo 2, el segundo 3, el segundo 4 y al final el segundo 5 esto se llena. Por lo tanto, en el condensador, una vez esté lleno, ¿qué es lo que hace? Una vez esté lleno, bloquea el circuito. Estamos hablando de corriente continua, estamos en CC, o en inglés DC, Direct Current, corriente continua. Entonces, la corriente continua la podemos dibujar así. Entonces, cuando llega un condensador, al principio funciona y llega un momento en que bloquea. Podemos poner pues una idea aquí, el condensador, hemos dicho almacena energía, almacena electrones. 2. El condensador es función del tiempo.
Según el tiempo, pues estará cargado o descargado. Aquí está descargado, aquí se va cargando cada vez más y llegará un momento en que ya estará lleno. Si dibujáramos la línea de carga de conducta, bueno, lo veremos después, se va cargando. Y más cosas que tenemos que tener en cuenta, hemos dicho que el condensador bloquea la corriente continua. Empieza a pasar al principio, a través de un condensador, vamos a poner aquí T igual a menor que 5, como si fueran 5 segundos lo que tardan en llenarse, pues mientras que la T es menor de 5 segundos pasa la corriente. Pero cuando la T es más de 5 segundos, aquí vamos a poner como si rebotara, T a partir de los 5 segundos no hay corriente. Bien, otra cosa hemos dicho que el condensador es función del tiempo, el condensador bloquea la corriente continua y entonces la intensidad de corriente también es función del tiempo. Es decir, que la intensidad de corriente es función del tiempo. En una resistencia como esta, si solo hubiera una resistencia, pues la intensidad siempre es la misma. Pero cuando hay un condensador, primero veremos que pasa una cantidad y poco a poco, a medida que se va llenando, va siendo menor. Y hemos supuesto que se llena proporcionalmente. Veremos que primero se llena mucho y después cada vez cuesta más llenarse. Hacemos entonces, y vamos a borrar esto de aquí, que ahora no nos interesa. ¿Qué es lo que sucede con el paso del tiempo? Y entonces lo haremos en color verde con el paso del tiempo. El paso del tiempo, aquí la intensidad que pasa, el condensador está totalmente descargado y vamos a ponerlo en sentido vertical. A veces ayuda verlo en vertical. En vertical, recuerda que arriba ponemos una flecha que era el polo positivo, más, aquí no hemos puesto el voltaje, ponemos igual más V, pues en la cantidad que sea, ponemos 6 voltios y nos inventamos 6 voltios. Luego, siguiendo por aquí, llevamos una resistencia R, y luego tenemos aquí el condensador, y luego llega al polo negativo o tierra. Esto es equivalente, polo positivo y polo negativo, esto serían 0 voltios o ground, tierra, que es esto de aquí. La pila tiene un circuito cerrado, se supone que esto está conectado con esto. Bien, ¿por qué lo ponemos en vertical? Porque los 6 voltios que tenemos aquí, o los voltajes que sea, que va de la punta positiva al 0, se reparte entre aquí VR, que es el voltaje que hay a través de la resistencia, y el voltaje que hay a través del condensador. Lógicamente, VR más VC tendrá que ser igual al voltaje total. Hemos puesto aquí 6 voltios o voltaje total. Vamos a ver qué sucede aquí cuando T es igual a 1 segundo. O sea, al principio. Al principio, entonces, en el condensador que está descargado, el voltaje es 0. Por lo tanto, al principio, el voltaje en el condensador es 0. Si el voltaje en el condensador es 0 y la suma de todos tiene ese voltaje total, en la resistencia tenemos un voltaje de 6 voltios. ¿Qué es lo que sucederá cuando el condensador esté totalmente cargado? Cuando está totalmente cargado un condensador, adquiere aquí un voltaje que es igual al de la pila. Por lo tanto, cuando el tiempo sea, esto sería 0 segundos antes de empezar, este sería 5 segundos y es 5 segundos el tiempo que tarda en llenarse. Aquí tendremos un voltaje de 6 voltios. Si estos 6 voltios, en la resistencia tiene que haber 0 para que la suma de 0. ¿Qué es lo que sucede cuando pasan los 5 segundos y ya está totalmente cargado? Hay un voltaje, vamos a poner aquí, de 6 voltios. Y aquí otro voltaje de 6 voltios. Aquí está el polo positivo y aquí está el polo positivo. El condensador se carga el polo positivo con positivo y el polo negativo con negativo. El que está más cerca del negativo con negativo. Si aquí hay 6 voltios positivos y aquí 6 voltios positivos, quiere decir que es la misma carga. 6 positivos contra 6 positivos, lo que hace es, esto es una fuerza hacia allí y esto hace la misma fuerza en dirección contraria y como son iguales, pues no hay corriente.
Si la intensidad es cero, eso quiere decir que la intensidad es cero, no pasa corriente. Si la intensidad es cero, el voltaje que atraviesa una resistencia también es cero. Voltaje, para que haya una caída de voltaje tiene que haber intensidad. En aquí, como las dos fuerzas son opuestas y se igualan, no pasa. Y por lo tanto el voltaje es cero, que es el caso que tenemos. Tiempo inicial, podríamos poner aquí, y tiempo final. ¿Qué es lo que sucede intermedios? Pues un tiempo intermedio, poco a poco, el voltaje en la resistencia, vamos a suponer que es de 2 voltios, entonces en el condensador será de 4. Si aquí pasa a ser 3, el voltaje aquí irá subiendo. Como vemos, a medida que va pasando el tiempo, del 6 voltios va pasando a 0, va disminuyendo. Aquí podríamos haber puesto primero 3 voltios y aquí 3 voltios, y cuando el voltaje no, pero ya estaba bien. Cuando baja 4, este era 2. Este va bajando 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y está subiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 6. El voltaje, digamos, de la resistencia baja y el voltaje del condensador va subiendo. Al final la suma de los dos da 6. El tiempo final, el voltaje del condensador es igual al voltaje total, cuando se acaba. Si hasta ahora esto, borramos esto de aquí en medio y vamos a dibujarlo. ¿Qué es lo que sucede? Con el lápiz y lo hacemos ahora en otro color naranja y haremos la curva. La curva de... Representaremos el eje de abscisas las X el tiempo y en el eje de aquí el voltaje. El voltaje total, vamos a suponer que este sería el 6 que hemos dicho o lo que sea. Tiempo, hemos dicho que tarda 5 segundos en llenarse, milisegundos, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, cuando haya llegado a los 5 segundos, el voltaje que adquirirá el condensador es 6 voltios, el mismo que la fuente. Por lo tanto, cuando el tiempo es igual a 5, aquí tenemos un punto. ¿Qué es lo que sucede al 1 segundo? Al 1 segundo vamos a calcular qué carga tiene. No hemos dicho, y lo decimos ahora, que un condensador que tiene capacidad, vamos en color azul otra vez, la capacidad en azul, la capacidad del condensador es igual a la carga que tiene partido por el voltaje. La carga, a su vez, es la intensidad de corriente multiplicado por el tiempo. Y esto es el voltaje. Por lo tanto, es en función del tiempo, a medida que pase más tiempo, pasa una intensidad y se va cargando. Y todo esto dividido por el voltaje. Vamos a hacer una tabla de tiempos. Tiempo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El voltaje aquí hemos dicho que sería el voltaje en la resistencia. Hemos puesto 6. Vamos a poner en lugar de 6, si hiciéramos 5 voltios, aquí ahora hacemos 5 voltios total para que nos cuadre. Primero es 5, 0, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. A medida que va pasando el tiempo, el voltaje aquí va cayendo y el voltaje del condensador irá subiendo. Será 0 al principio, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los voltajes. O sea que en cada parte, en el tiempo 1, el voltaje del este será 4 y el voltaje del condensador sería 1. Si hacemos la gráfica bien hecha, cogemos el naranja y nos quedaría aproximadamente, veremos que en el primer segundo se rellenan 2 tercios. Un segundo igual a 2 tercios del voltaje total. Si el voltaje total, bueno, volvemos a poner el número 6, que era más fácil. 6, 2 tercios significa 4. O sea, si aquí está el 2 y aquí está el 4, el primer segundo se llenan 2 tercios. Por lo tanto, el voltaje también es 4. El segundo segundo es 2 tercios de la cantidad que queda. Nos quedan
2 de 4 a 6 y 2/3 de 6 será pues, un poco más de 1,5. Y lo más digamos que irá aquí, luego irá aquí y luego irá aquí. Entonces la curva que podemos hacer sería esta. El voltaje, que esto está aquí, voltaje en el condensador, aumenta con el tiempo hasta que llega al T igual a 5, que es el máximo, y a partir de aquí se mantiene estable. ¿Qué le sucede a la intensidad de corriente? Cogemos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente en función del tiempo. Le pasa lo contrario. Al principio pasa mucha corriente, máximo está aquí, y poco a poco va bajando y ya está. Vemos que no es lineal, o sea, no es una línea recta, que siempre es la misma cantidad, sino que primero de golpe y luego ya poco a poco. Vamos a calcular. Pues cuando el tiempo es igual a 0, quiere decir que el condensador está descargado. Y entonces lo único que influye es la intensidad y la resistencia. Ley de Ohm, voltaje igual a I por R. Si el voltaje hemos dicho que es 6 voltios, la intensidad por la resistencia. Si hemos puesto 100 ohmios, pues 100 ohmios. Despejamos aquí la intensidad. La intensidad será 6 entre 100, que es 0,06 amperios o 60 miliamperios. Por tanto, aquí, en este punto de aquí, tenemos al principio que aparecen 60 miliamperios y poco a poco van disminuyendo hasta que llega un momento, aquí la intensidad es 0. Hemos dicho que llega un momento en que el condensador bloquea la corriente continua y ya no pasa nada. Acá al principio pasa una corriente de 60 miliamperios, luego en el segundo 2 aquí podemos poner que quizá ha pasado a 20 miliamperios, luego pasa a ser 8, luego pasa a ser 4, luego pasa a ser 2, finalmente 0. O sea, la corriente, digamos, al principio pasa mucha, luego pasa menos y al final llega un momento que ya no pasa. Por lo tanto, recordamos y acabamos con esta parte de introducción de los condensadores, lo que hemos puesto aquí. El condensador almacena electrones, el condensador es función del tiempo, se carga y luego bloquea. El condensador bloquea la corriente continua una vez ya está cargado, tiene un tiempo que se carga y luego lo bloquea. La intensidad de la corriente también es función del tiempo. Primero pasa mucha corriente y luego bajando cada vez menos. Y por último, que cuando el condensador está bloqueado, el voltaje en las ramas del condensador, tenemos aquí el voltaje entre este punto A y B, el voltaje del condensador es igual a la fuerza electromotriz de la pila, vamos a poner E o ET. Y como se oponen, la fuerza electromotriz de la pila, 6 voltios, va hacia allí y el condensador va en dirección contraria, lo que hace es bloquear el circuito. Voltaje del condensador, una vez que está cargado, igual a la fuerza. Caso concreto, tenemos una pila de 4,5 voltios y cargamos un condensador, de la forma que tenga, pues una vez ya está cargado, que tarda unos milisegundos, pues en ese condensador, entre sus extremos, habrá el voltaje de 4,5 voltios. Y si pongo una pila de 9 voltios, pues en el condensador una vez cargado habrá un voltaje de 9 voltios. Una cosa es el voltaje y otra es la cantidad de carga. Y con esto acabamos esta parte introductoria de condensadores, curso de Virtual Edu. Más información o dudas en el canal de virtualedu.es, enviar un mail a info@virtualedu.es.